Payaso siniestro en Parque de Buenos Aires. Terror en la noche. Buenos Aires, la vibrante capital de Argentina, siempre había sido una ciudad de contrastes. Los edificios de gran altura se yerguen al lado de las casas de época. Los tangueros desfilan por las calles empedradas y la vida nocturna late con energía. Pero a la sombra del gran obelisco y los murmullos del Río de la Plata, un oscuro rumor empezó a surgir. Susurrando con temor y curiosidad, el rumor de un payaso siniestro merodeando en el parque de Rivadavia después del anochecer. Luis Martínez, un periodista experimentado del periódico local La Nación, escuchó por primera vez los rumores en una cafetería. Entre risas nerviosas y miradas ansiosas, los clientes compartían historias de un payaso inquietante en el parque Rivadavia. Al principio, Luis descartó las historias como simples habladurías. Sin embargo, la insistencia y la seriedad con que la gente hablaba de la figura comenzaron a picar su curiosidad periodística. Luis decidió empezar su investigación visitando el parque durante el día, observando el carrusel, los senderos y los bancos de piedra donde supuestamente se había visto a la figura. Durante el día, el parque estaba lleno de familias, vendedores y jugadores de ajedrez, pero cuando el sol empezaba a ocultarse, la gente se retiraba y el parque se convertía en un lugar desolado. El viejo cuidador del parque, Santiago, fue la primera fuente fiable de Luis. Con su rostro marcado por las arrugas y los ojos cargados de un temor palpable, Santiago relató sus encuentros nocturnos con el payaso siniestro. Habló de una risa escalofriante que se escuchaba por las noches y de una sombra que parecía deslizarse entre los árboles. Luis se estremeció al oír la historia, pero también sintió que estaba en el camino correcto. Equipado con una cámara y una linterna, Luis decidió pasar una noche en el parque. Se escondió entre los arbustos, esperando y observando. Pasó la mayor parte de la noche congelado en el frío, cuestionándose si sus acciones eran sensatas. Pero luego, a la medianoche, la oyó, una risa inquietante que flotaba en el aire frío de la noche. Siguiendo la risa, Luis llegó a un viejo carrusel y allí, bajo la fría luz de la luna, vio una figura. Una figura alta, vestida con ropa de payaso, la cara oculta bajo una gruesa capa de maquillaje blanco. El payaso levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Luis. Nunca había sentido un miedo como el que sintió en ese momento. A pesar de su miedo, logró tomar una foto antes de correr lejos del lugar. La mañana siguiente, Luis revisó la foto en su ordenador. Aunque estaba borrosa, la figura del payaso era visible, destacando entre las sombras. Luis escribió un artículo sobre su experiencia y publicó la foto, lo que causó un revuelo en la ciudad. Los ciudadanos estaban alarmados, el miedo creció y las autoridades decidieron cerrar el parque por la noche. Incluso después del cierre del parque, las historias sobre el payaso continuaron. La gente afirmaba oír la risa del payaso a altas horas de la noche y algunos incluso afirmaban haberlo visto merodeando por las calles cercanas al parque. La foto de Luis se convirtió en una prueba de la presencia del payaso, un recordatorio de la sombra siniestra que cernía sobre la ciudad. Buenos Aires, una ciudad que siempre había sido famosa por su vida nocturna, vibrante y su cultura colorida, estaba ahora marcada por una sombra de miedo. La presencia del payaso había dejado una huella indeleble en la mente de la gente. Las familias habitaban el parque Rivadavia cuando el sol comenzaba a ponerse y los niños eran instruidos para estar en casa antes del anochecer. A pesar del miedo generalizado, Luis continuó con su investigación. Siguió rastreando testimonios y recolectando evidencias. Cada risa siniestra, cada informe de la aparición de la figura siniestra, reafirmaba su determinación de desentrañar el misterio. Las noches de Luis comenzaron a estar plagadas de pesadillas. Soñaba con la risa siniestra, con los ojos brillantes bajo el maquillaje del payaso y despertaba empapado en sudor frío.
pero estos sueños solo aumentaron su resolución. Sabía que no podía descansar hasta que hubiera expuesto la verdad. Después de varias semanas de investigación intensiva, Luis volvió al parque una noche, pero esta vez el payaso no apareció. La risa escalofriante había desaparecido y el parque estaba en silencio. Luis se sentó en un banco de piedra, mirando a su alrededor, sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción. En los meses siguientes, las apariciones del payaso en el Parque Rivadavia disminuyeron, hasta que finalmente cesaron por completo. La ciudad comenzó a relajarse, aunque la historia del payaso siniestro se convirtió en una leyenda urbana, contada en voz baja durante las noches oscuras. Aunque Luis nunca encontró respuesta definitiva sobre el payaso, sus reportajes y sus fotos se convirtieron en una parte indiscutible de la historia de Buenos Aires. Había desvelado un miedo que se ocultaba en la ciudad y había mostrado el valor de enfrentarse a él. Aunque la figura del payaso siniestro se había desvanecido en la noche, su impacto y la intrépida investigación de Luis permanecieron en la memoria de Buenos Aires. Años después, en una tranquila noche de Buenos Aires, una risa siniestra volvió a resonar en el Parque Rivadavia. Pero esta vez nadie estaba allí para escucharla. La ciudad había cambiado, las personas habían cambiado, pero la risa permanecía igual. Un recordatorio fantasmal de la sombra que una vez acechó en la oscuridad. ¿El payaso había regresado? Nadie lo sabía con certeza, pero en Buenos Aires los rumores volvieron a empezar. Los susurros en las cafeterías, en las calles de Buenos Aires, comenzaron de nuevo. Los niños más grandes asustando a los más pequeños con historias del payaso, que había vuelto para rondar el Parque Rivadavia una vez más. Las risas y los juegos de los niños durante el día se volvieron tensos al acercarse el anochecer. Las luces del parque parecían más tenues y las sombras parecían más profundas. Luis, ya retirado, escuchó los rumores de la reaparición del payaso. En su lugar, una nueva generación de periodistas tomó la batuta. Clara Rodríguez, una joven reportera que había crecido oyendo las historias sobre el payaso siniestro, decidió investigar. Armada con su cámara, su cuaderno y las enseñanzas de los relatos de Luis, Clara se aventuró en el Parque Rivadavia bajo la cobertura de la oscuridad. A diferencia de Luis, Clara no tuvo que esperar mucho para su encuentro con el payaso. Poco después de la medianoche, la risa lúgubre resonó en el silencio, enviando escalofríos por la espalda de Clara. Siguiendo el sonido, encontró el payaso debajo de una débil luz de una farola, su rostro pintado asomándose desde detrás de un árbol. A pesar del miedo que la atravesaba, Clara logró tomar varias fotos antes de huir del parque. La historia de Clara, acompañada de las 9 fotografías del payaso, hizo que la ciudad entrara en un estado de histeria colectiva. Las autoridades volvieron a cerrar el parque por la noche y la policía aumentó las patrullas. Pero la figura del payaso continuaba apareciendo siempre en la medianoche, siempre en el Parque Rivadavia. Buenos Aires estaba ahora en el mapa por una razón completamente diferente. Turistas y cazadores de fantasmas comenzaron a visitar la ciudad, ansiosos por presenciar la aparición del infame payaso siniestro. El miedo se mezcló con el morbo, convirtiendo la ciudad y el parque en un extraño punto de interés paranormal. A pesar de todos los esfuerzos, el misterio del payaso nunca se resolvió. Continuó apareciendo a medianoche, manteniendo a la ciudad de Buenos Aires en un estado de temor cauteloso. El Parque Rivadavia se convirtió en una cápsula del tiempo, de los cuentos más oscuros de la ciudad. Su risa inquietante, un recordatorio constante de que algunos misterios nunca se desvelan completamente. Buenos Aires, con su rica historia y vibrante cultura, ahora lleva otra capa de complejidad en su tejido urbano. Los cuentos del payaso siniestro se han convertido en parte de su identidad. Un misterio sin resolver que añade una nota de inquietud a la vida de la ciudad. Los ecos de la risa del payaso en la noche sirven como recordatorio de que incluso en medio de la luz y la vida, las sombras y los misterios aún persisten. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.